Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para de Hinokami. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Y un saludo para Multigamers984 y Shiro1234F8B. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Tercer punto de vista. All Might se había trasladado a la enfermería para que Recovery Girl lo revisara. Querían obtener alguna pista sobre si su límite de tiempo había bajado con tanto esfuerzo en esa pelea. Pasó aproximadamente una hora desde que estaba sentado allí y Recovery Girl finalmente terminó de revisarlo y hacerle un control de salud. Estaba sentada frente a él con Nezu y el detective en la habitación. Entonces, ¿algún cambio en su límite de tiempo de lo que podemos suponer?, preguntó el detective al grupo. Por lo que puedo ver, no creo que haya sufrido ninguna caída notable en su límite de tiempo, pero él es el que más nos puede decir, ya que debería sentir una caída en su límite de tiempo si hubiera una gran caída. Recovery Girl declaró y todos asintieron con la cabeza mientras miraban a All Might en busca de una respuesta. Se encogió de hombros un poco. Por lo que puedo sentir, no noto nada grande en mi límite de tiempo. En todo caso, tal vez fueron minutos o algo así, pero lo veremos a medida que pasen los días. All Might declaró y todos se alegraron de que no tuviera grandes caídas en sus poderes. Esto significaba que podría durar más y darle a Izuku más tiempo para volverse más poderoso para ayudar a estabilizar la nación cuando All Might tenga que retirarse. Bueno, pronto tendremos una reunión de personal. Así que movámonos y el detective necesita terminar con las declaraciones de los estudiantes. Nezu declaró y todos se levantaron y se movieron para hacer lo que tenían que hacer. Afortunadamente para UA, ningún estudiante estuvo cerca de ser lastimado ya que fueron retirados del sitio rápidamente. Como tal, los informes afectaron un poco a UA, pero no al nivel que podrían haberlo hecho. La historia que se estaba desarrollando era que los villanos habían atacado a la USG con el objetivo de matar a All Might, pero fueron derrotados rápidamente y llegaron refuerzos para terminar la pelea mientras que todos los estudiantes fueron retirados del edificio en cuestión de minutos y no estuvieron en peligro de ser lastimados debido a las rápidas acciones de UA. Pronto comenzó la reunión del personal y el detective se unió a la reunión también, ya que terminó bastante rápido con las declaraciones que obtuvo de los estudiantes. También había reunido todos los informes que habían obtenido hasta ahora del ataque a la USG y los tenía listos para la reunión. Cuando todos se sentaron, esperaron a que Nezu comenzara la reunión mientras entraba en la habitación con un poco de té y lo estaba bebiendo. Está bien, todos, me alegro de que este evento haya ido mucho mejor de lo que podría haber ido, ya que pudimos sacar a los estudiantes del edificio antes de que pudieran ser atacados, afirmó Nezu y todos asintieron con la cabeza. Está claro que el ataque a la puerta probablemente fue obra de esta liga de villanos como un medio para obtener el cronograma del viaje. Veremos si también se robó más información, pero todos los viajes futuros se reorganizarán en el futuro para ayudar a protegerse contra otro ataque. Nezu declaró mientras mostraba algunas imágenes del ataque a la USG. Pronto hablaron sobre cómo el líder del ataque era inestable e infantil, pero Nezu habló sobre cómo el líder tenía algo de inteligencia oculta bajo su comportamiento infantil, pero que probablemente había un líder más grande en el fondo preparando a la persona conocida como Shigaraki. Hablaron sobre cómo no había individuos conocidos con sus peculiaridades por los nombres del líder ni con las peculiaridades mostradas en la incursión, lo que complicó las cosas. Cuando la reunión llegó a su fin, todos fueron despedidos y se les permitió irse. UA había decidido cancelar las clases por el resto de la semana y comenzar de nuevo el lunes, lo que les daría a los estudiantes varios días libres para relajarse de los eventos. All Might, el detective y Nezu regresaron a la sala de reuniones para hablar. Señor, tenemos que prepararnos para All for One, dijo All Might y Nezu asintió con la cabeza. Sin embargo, Nezu tenía otra pregunta para All Might. ¿Qué vas a hacer con Izuku y su pasantía? Sé que estabas planeando ofrecerle una pasantía cuando comenzaran después del festival deportivo, ya que las semanas de pasantías de Waishiketsu coinciden con el mismo tiempo. Dijo Nezu y All Might asintió con la cabeza ante la pregunta y se quedó en silencio por un momento. Sinceramente no lo sé, si lo enfrentó es como una señal que le dice a All for One que es el noveno usuario de One for All y también alertaría a Sir Naekta y de que Izuku también es el noveno usuario.
Ambas cosas que quiero evitar, dijo All Might y Nezu asintió con la cabeza ante esa declaración y sugirió hacerlo a pesar de que indicaba quién era, pero Shiketsu aceptó que Izuku no usara su uniforme en su escuela. Haz que su escuela acepte que no use el sombrero durante la pasantía y cuando alguien pregunte de qué escuela es, no les des una respuesta. Además, haz que Izuku use la cubierta para la cabeza que tienes en su atuendo, ya que la vi cuando todos enviaron su atuendo cuando todavía iba aquí. De esta manera, la única marca de identificación serían los ojos verdes que tiene. Nezu declaró y All Might lo pensó mientras el detective hablaba. Estuvo de acuerdo con la sugerencia de Nezu, ya que mientras All Might e Izuku confirmaran de qué escuela de héroes era Izuku, asumirían Uaya que enseñaba en la escuela. All for One ya estaba apuntando a Ua debido a All Might, por lo que no cambiaría nada si todos asumieran que el noveno usuario también estaba en la escuela. Podría ser bueno que Izuku cambie el color de sus ojos a través de lentes de contacto, pero eso podría ser demasiado ya que no muchas personas lo reconocerían solo por sus ojos. El detective sugirió y All Might siguió pensándolo y estuvo de acuerdo en que era una buena idea. Me comunicaré con su escuela más tarde. Estoy pensando en ir a su escuela en un día o dos para hablar con Izuku en persona ya que necesito dejarle claro que no puede ir tras All for One hasta que sea lo suficientemente fuerte. Planeo decirle que huya si All for One alguna vez aparece. Dijo All Might y sabían que eso no iba a ser bien recibido y que, de hecho, debería hacerse en persona. Mantener la pasantía a través de All Might ayudaría a estabilizar Japón con el conocimiento de que All Might reconoce a alguien como lo suficientemente bueno como para estar bajo su protección, ya que no ha realizado una pasantía antes y solo Sir Naektai ha sido un compañero suyo antes. Como tal, atraería una gran cantidad de atención al nombre de héroe de Izuku en lo que sea que se le ocurriera. Así pues, se habían elaborado los planes y se habían tomado las decisiones necesarias y todos iban a empezar a actuar. La tormenta se aproximaba y solo se enfrentaban a los truenos de advertencia antes de que llegara la tormenta real. Todos sabían, en ambos bandos, que iba a ser una guerra larga y dura. All Might decidió ir a Shiketsu ese sábado ya que necesitaba hablar con el director de Shiketsu sobre la pasantía de Izuku durante la semana de pasantías y también hablar con Izuku sobre el regreso de All for One. All Might se podía encontrar caminando hacia la escuela en su forma delgada y escaneando su credencial que le dieron para ingresar a la escuela. All Might decidió ir a hablar con el director primero antes de buscar a Izuku, ya que quería tener una respuesta sobre la pasantía antes de mencionarlo con Izuku en caso de que necesitaran cambiarlo a que solo Gran Torino lo sacara. Después de preguntar por el director y demostrar que era el secretario de All Might, lo cual era una excusa perfecta, se acercó para involucrarse en sus propios asuntos de héroe como Toshinori Yagi. Pronto, lo llevaron a la oficina del director y se sentó. Hola, All Might. ¿Cómo estás después del ataque? Le preguntó el director y All Might dijo que estaba bien, pero que tenía asuntos de los que hablar ahora que pensaban que All for One había regresado. El director asintió con la cabeza, se sentó y estaba listo para la charla. Primero, si el hombre está vivo como pensamos, All for One no sabrá que Izuku asiste a esta escuela actualmente y asumirá que asiste a la Uaya que trabajó allí. Segundo, esto plantea el tema de las pasantías. Había planeado contratar a Izuku durante la semana de pasantías y todavía planeo hacerlo aunque ese hombre pueda regresar. Aquí es donde necesito que Shiketsu trabaje conmigo, declaró All Might y el director preguntó cómo podían ayudar. All Might explicó el plan que se les ocurrió para que Izuku no usara el sombrero de la escuela mientras estuviera en la pasantía, ya que si Izuku se cubría el cabello, la única marca de identificación serían los ojos y las cejas verdes. Ni Izuku ni yo confirmaremos a qué escuela asiste. Necesitaríamos que todos en su clase y el personal aquí guarden silencio sobre él haciendo la pasantía conmigo para que nadie sepa que asiste aquí. Una cosa es que se filtre en el futuro, pero otra muy pronto con All for One haciendo sus movimientos. All Might dijo eso y el director asintió con la cabeza en señal de comprensión. Estuvo de acuerdo en que no exigirían que Izuku usara el sombrero en su pasantía como todos los demás, ya que de hecho haría imposible que la gente descubriera a qué escuela de héroes asiste. Mientras estaban sentados allí, decidieron que los papeles de pasantía de Izuku serían cambiados. A pesar de que trabajaría con All Might, en el papel diría que estaba trabajando para Gran Torino, por lo que no podría ser vinculado con All Might si la prensa de alguna manera descubriera quién era Izuku.
Si alguna vez los atrapaban, fácilmente podrían decir la verdad y afirmar que con el interés de mantener a los enemigos de All Might lejos de Izuku Midoriya, cambiaron sus papeles de pasantía para mostrar a alguien más en caso de que lo descubrieran. Este era un buen plan en la mente de All Might y estuvo de acuerdo con él. Pronto, la reunión llegó a su fin y All Might fue a ver a Izuku, quien debería estar en los dormitorios ya que Gran Torino le dijo que le dio a Izuku el día libre en preparación para esta reunión. Así es como All Might entró a la sala común para encontrar a Izuku pasando el rato con su clase mientras perseguía a Inasa por la sala común tratando de recuperar su figura de acción de All Might. ¿Qué encontré? All Might murmuró pero no lo suficientemente suave ya que todos se dieron la vuelta para mirarlo y se sorprendieron de verlo, pero pronto la sorpresa se fue ya que recordaron su conexión con Izuku. Wow, todos ya lo sabíamos pero aún así, verlo venir aquí en persona es increíble. Espera. Podemos llamarlo Dad Might ahora ya que es la figura paterna de Izuku. Dijo un compañero de clase e Izuku estaba encima de ellos tratando de cubrirles la boca para que no hablaran más mientras All Might comenzaba a reír. Honestamente, encontró el título divertido, pero le gustó. Bueno, Dad Might está aquí. All Might gritó y todos cayeron al suelo de la risa mientras Izuku intentaba ocultar su rostro avergonzado. ¿De verdad? ¡Qué vergüenza! Izuku se quejó mientras tomaba su figura de acción de All Might de su amigo y se acercó y abrazó a All Might. Pronto, All Might le preguntó a Izuku si podían mudarse a su dormitorio, a lo que él asintió mientras subían las escaleras para sentarse. ¿Cómo te ha tratado la escuela, Izuku? Preguntó All Might mientras entraban en el dormitorio de Izuku. Izuku cerró la puerta y empezó a hablar. Ha sido bueno. Es bueno tener profesores que se preocupan y me he hecho amigo de todos en mi clase, pero me he vuelto muy amigo de Inasa a pesar de que solo ha pasado una semana desde la escuela real. Hemos dominado en las lecciones de combate cuando formamos equipo, ya que prácticamente cubrimos los puntos débiles de cada uno. Así que es bueno tener a alguien que me ayude a hacerme más fuerte, ya que a pesar de todo ya estoy en el 7% de One for All y siento que pronto llegaré al 10%, dijo Izuku y All Might sonrió por lo bien que ha sido la preparatoria Shiketsu para Izuku. Estaba sinceramente contento de que Izuku hubiera venido a esta escuela con los recientes acontecimientos que estaban sucediendo y lo bien que ha sido esta escuela para Izuku. Bueno, eso es bueno, dijo All Might. Izuku notó que su mentor y figura paterna estaba tenso por algo, así que preguntó. All Might, ¿por qué estás tenso? ¿Pasa algo? Preguntó Izuku y All Might solo suspiró mientras se relajaba en su forma delgada en el sofá. Para ser honesto, Izuku, necesitamos tener una conversación seria debido al regreso de All for One y ninguno de nosotros va a disfrutar de esta conversación en absoluto, así que siéntate y ponte cómodo. Dijo All Might. Izuku hizo lo que le pidió y se sentó a su lado en el sofá. All Might miró a Izuku y solo pudo sentir dolor por lo que estaba a punto de decirle a Izuku. Mientras All Might se sentaba allí mirando a Izuku, Izuku se estaba poniendo nervioso pero All Might finalmente habló. Izuku, con All for One regresando, si alguna vez regresa y está cerca de ti quiero que corras. Olvídate de todo lo demás, olvídate de mí, de tu madre. Gran Torino y de cualquier otra persona. Tienes que correr porque si te mata, entonces One for All estará acabado si no puedes pasárselo a alguien más antes de que te mate. Pasará un tiempo antes de que seas lo suficientemente fuerte para enfrentar a ese hombre y no puedo soportar verte morir, así que tienes que dejarme atrás, hijo, sé lo mucho que esta petición mía te va a matar por dentro, pero no tengo otra opción que pedirte esto. Dijo All Might y los ojos de Izuku se abrieron con incredulidad ante lo que All Might le estaba pidiendo. Izuku miró a All Might con una lágrima corriendo por su rostro e Izuku también comenzó a llorar. Pero ganarás, ¿verdad? Izuku preguntó y All Might se quedó en silencio y no respondió durante un largo rato, o eso fue lo que sintió Izuku. Hijo, no tengo planes de morir fácilmente, pero creo que la visión de Sir Night Tai es sobre mi próxima pelea con ese hombre, como tal, no puedo prometerte que ganaré, pero haré todo lo que pueda para salir con vida, pero bajo ninguna circunstancia debes ir tras All for One hasta que Gran Torino apruebe que vayas tras él. Dijo All Might y comenzó a abrazar a Izuku, quien ahora lloraba más. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan débil que no puedo ayudarte? Dijo Izuku mientras se maldecía a sí mismo por no tener más control del One for All. All Might solo pudo frotarle la espalda y decirle que no era débil y que estaba manejando una versión mucho más poderosa del One for All que cualquier usuario anterior. Se sentaron allí un poco más antes de que All Might decidiera cambiar de tema. Aparte de ese tema, he venido a hablarte sobre tu pasantía que se realizará en unas 4 semanas más o menos.
Izuku y Shiketsu hacen sus pasantías al mismo tiempo, lo cual es perfecto para nosotros. Quiero que hagas la tuya conmigo por muchas razones. Una, te dará algo de fama y reconocimiento rápidamente, ya que ser la única pasantía que se realice bajo mi supervisión atraerá la atención hacia ti. 2, es para que obtengas algo de experiencia, por supuesto. Tercero, lo usaremos para ayudar a desorientar un poco a All for One. Dijo All Might. Izuku estaba confundido sobre la última parte sobre cómo desorientaría al villano en lugar de atraerlo hacia él. All Might luego explicó que la escuela no hará que Izuku use su sombrero de Shiketsu como se requiere que lo hagan todos los demás estudiantes. De esta manera, no estará atado a Shiketsu y, en cambio, la gente pensará que va a vaya que All Might trabaja en la escuela. Tampoco revelaremos tu nombre real y solo el nombre de héroe que elijas. No confirmaremos a qué escuela de héroes vas ni permitiremos que nadie acceda a tus registros, ya que solicité que se bloqueen y solo un número limitado de personas en la comisión de héroes puede acceder a ellos o los directores de las escuelas de héroes. Como tal, nadie puede rastrearte hasta Shiketsu tampoco y la escuela está poniendo tu pasantía en papel como si trabajaras para Gran Torino, así que si de alguna manera tus documentos se filtraran, generaría confusión sobre quién eres, ya que parecerías haber trabajado con alguien más. Si alguna vez lo atraparan y lo cuestionaran, entonces podemos decir fácilmente la verdad y decir que lo hicimos para que los villanos no pudieran rastrearte si me odiaran, lo cual es una razón perfecta y lógica para poner cierta distancia entre tú y yo en el papel en caso de que se filtraran. All Might declaró. Izuku tuvo que estar de acuerdo en que era un plan inteligente. Mientras hablaban un poco más sobre su pasantía y lo que harían, escucharon que la puerta se cerraba, pero no se dieron cuenta de que se abría, por lo que fue demasiado tarde para que All Might cambiara de forma, ya que allí estaba Inasa. Pensé que estabas aquí con All Might. Preguntó Inasa y tanto el maestro como el estudiante se asustaron mientras intentaban inventar una excusa, pero All Might simplemente se dio por vencido en poner una excusa. Estoy aquí. Dijo All Might mientras se fortalecía y luego caía a su forma delgada. Inasa luego cayó del suelo conmocionada. Ups. Dijo All Might. Izuku puso los ojos en blanco. Creo que disfrutas haciendo eso, murmuró Izuku y All Might trató de negarlo, pero honestamente, fue divertido. Pronto, Inasa estaba de pie y en una silla sentado frente a ellos con cientos de preguntas, pero All Might lo interrumpió y respondió las principales, explicando su forma y cómo fue herido y que se esperaba que Inasa mantuviera el silencio al igual que su conexión con Izuku. Inasa prometió mantenerlo en secreto y All Might se encogió de hombros un poco. Al menos no tengo que perder mi límite de tiempo cuando él está en la habitación ahora. Solo debemos recordar cerrar la puerta con llave la próxima vez para que otras personas no entren y vean mi formulario. Dijo All Might. Izuku asintió con la cabeza mientras le contaba a su amigo sobre todo el personal de la escuela que conocía el formulario de All Might, que era Gran Torino, el director y ambos profesores de aula de primer año. Pronto, sus conversaciones llegaron a su fin y All Might pasó el resto de la tarde con Izuku teniendo lo que Inasa llamó tiempo de papá con Izuku, lo que le valió gemidos de Izuku pero risas de All Might. Habían pasado varios días desde que All Might había visitado la escuela e Izuku se enteró de que el festival deportivo de la preparatoria Shiketsu sería en aproximadamente 2 semanas. Cuando se enteró de esto, buscó a Gran Torino después de la escuela ese día con una solicitud. Así fue como se pudo encontrar a Izuku sentado en la sala de profesores con Gran Torino, su profesor de aula y todo el resto del personal que estaba ocupado trabajando en sus cosas. Gran Torino estaba mirando a Izuku, que estaba sentado frente a él y que le había hecho una solicitud interesante a Gran Torino. Entonces, por favor, repite esa petición otra vez, niño. Preguntó Gran Torino para asegurarse de haberlo escuchado correctamente. Izuku miró a Gran Torino con ojos determinados y habló una vez más. Gran Torino, quiero que aumentes mi entrenamiento en el futuro. Necesito aumentar la velocidad a la que estoy controlando mi quirk, quiero que dejes de contenerme porque sé que lo estás haciendo. Dijo Izuku y todo el personal se congeló ante el comentario de Izuku. No podían creer que Gran Torino estuviera conteniéndose con Izuku ya que habían oído hablar de sus métodos de entrenamiento y los consideraban duros, pero ahora están aprendiendo que es una versión reducida. Gran Torino asintió con la cabeza mientras emitía un zumbido. Mientras seguía haciendo el sonido y asintiendo con la cabeza por unos momentos más, miró a Izuku. De hecho, me he estado preguntando cuándo lo preguntarías. Supongo que esto se debe a tu conversación con el idiota rubio.
Preguntó Gran Torino e Izuku asintió con la cabeza y lo confirmó. De verdad, estos dos son muy parecidos. Me recuerda un poco a Toshinori después de la muerte de Nana, cuando me hizo entrenarlo hasta el suelo. Gran Torino pensó y luego sonrió. Bien, entonces. Ve a cambiarte y encuéntrame en el gimnasio lo tomamos hasta que termine el festival deportivo e incluso después de eso no pararemos hasta que mueras de agotamiento. Dijo Gran Torino mientras se ponía de pie e Izuku solo se quitó el uniforme escolar para mostrar que Izuku ya tenía ropa de entrenamiento debajo. Esto hizo que Gran Torino sonriera ante la determinación de Izuku. Pronto ambos se dirigieron al gimnasio que tenía algunos equipos que podían soportar a Izuku por ahora, ya que el gimnasio hecho para él estaría terminado aproximadamente después del festival deportivo. El personal en la sala de profesores estaba sorprendido. Algunos preguntaban qué estaba pasando entre ellos dos, mientras que el director y los profesores de las aulas 1A y 1B estaban en silencio, ya que tenían una idea bastante buena, ya que se mantenían al tanto de la mayoría de las cosas sobre All Might e Izuku Midoriya actualmente. Después de llegar al gimnasio Izuku miró a su alrededor y notó que no había mucho allí actualmente. Sin embargo, Gran Torino accionó un interruptor y de la pared salieron filas de pesas y otros equipos de gimnasio. Los esconden para que todo el piso se pueda usar para otras cosas si es necesario. Hoy, aumentaremos su ropa con peso. Hice que el departamento de soporte duplicara el peso que llevarán, así que pónganse estas nuevas, dijo Gran Torino mientras señalaba algunas prendas con peso. A los pocos minutos de trabajar para ponerles la ropa pesada, Izuku se las colocó y preguntó cuánto pesaban. La última vez tenías un total de 60 libras en tu cuerpo. Ahora, llevas alrededor de 150 libras distribuidas en tu cuerpo con todas las pesas. Dime, ¿con qué facilidad puedes moverte con ellas puestas ahora? Preguntó Gran Torino e Izuku intentó moverse y pudo hacerlo, pero se dio cuenta de que, sin duda, tenía que poner más fuerza y esfuerzo en ello. Le explicó esto a Gran Torino, quien asintió con la cabeza. Bien, no queremos que sea demasiado pesado para que no puedas hacer la mayoría de las cosas, pero queremos que sea lo suficientemente pesado para que te esfuerces en moverte para que tu cuerpo comience a ganar músculos debido a eso, ya que tu cuerpo necesita trabajar más para moverse. Dijo Gran Torino e Izuku asintió con la cabeza en comprensión. Gran Torino hizo que Izuku pusiera pesas en una máquina y comenzara a hacer ejercicio. La máquina era un poco extraña, ya que era una máquina para correr, pero tenía pesas en la parte posterior que estaban atadas a Izuku. Como tal, tuvo que esforzarse en correr para mantener las pesas suspendidas en el aire, lo que lo obligó a correr más duro. También había algunas conectadas a través de cuerdas a sus brazos, lo que ayudó a imitar más peso en sus brazos mientras los movía hacia adelante y hacia atrás. Gran Torino hizo que Izuku hiciera esto durante varias horas antes de cambiar a otra cosa. La siguiente tarea era un neumático grande que Izuku tuvo que voltear sin usar su don, pero también tenía un peso muerto arrastrándose detrás de él cuando fue a moverse. Mientras trabajas, tengamos una conversación honesta, dijo Gran Torino e Izuku asintió con la cabeza, pero mantuvo la mirada enfocada en lo que estaba trabajando. Sé que ustedes dos tuvieron una conversación como dije antes, pero supongo que dijo algo como que no debes ir a intentar salvarlo cuando All for One llame a la puerta. ¿Estoy en lo cierto? Preguntó Gran Torino e Izuku hizo una pausa por un momento antes de comenzar de nuevo, pero confirmó lo que Gran Torino había preguntado. Niño, odio decir esto, pero tiene razón. Realmente no quiero verlo morir cuando Nana me lo había confiado, pero All Might no dejará que All for One te llegue fácilmente sin pasar por él primero, lo que incluiría su muerte. Es por eso que debes concentrarte en tu entrenamiento primero y ante todo, pero no importa que, me temo que no serás lo suficientemente fuerte a tiempo para ayudar en la próxima pelea. Dijo Gran Torino e Izuku se tensó y activó su don mientras arrojaba el gran neumático al otro lado de la habitación. Izuku se volvió hacia Gran Torino con lágrimas corriendo por su rostro mientras hablaba. Entonces, ¿qué diablos tiene el punto de que tenga One for All si ni siquiera puedo salvar a mi propio padre? Mi propio amo. Gritó Izuku mientras jadeaba mientras respiraba, pero se podía ver que su rostro estaba lleno de ira. El punto. Antes del regreso de All for One, estaba destinado a ayudarte en tu camino para convertirte en un héroe increíble para ayudar a proteger a las personas en el futuro. Ahora que está de regreso, el objetivo es matar a ese hombre o arrojarlo a prisión. Lo que ocurra primero. Dijo Gran Torino mientras miraba a Izuku. Entonces estoy condenado como cualquier otro usuario a ver a la persona que tienen frente a ellos morir de una muerte dolorosa.
Preguntó Izuku con tristeza en su voz, y Gran Torino se quedó en silencio por un rato mientras Izuku estaba allí. Gran Torino lo miró y habló. Dudo que muera tan fácilmente, pero incluso así, todos debemos morir algún día y él preferiría morir antes que dejar que All For One te alcance fácilmente. Así que concéntrate en entrenar y vivir tu vida hasta que sea tu turno de lidiar con All For One y defender el mundo. Dijo Gran Torino e Izuku simplemente cayó al suelo y gritó cuando Gran Torino se acercó a él y le frotó la espalda. Lo siento niño, pero ese monstruo no es fácil de derrotar, pero solo podemos prepararnos lo mejor que podamos por ahora. Pensó Gran Torino. Pronto, volvieron a entrenar y siguieron entrenando hasta que el sol comenzó a ponerse. Izuku regresó a los dormitorios y todos se sorprendieron por su estado de agotamiento y le preguntaron qué le había pasado. Le pido a Gran Torino que deje de contenerme en su entrenamiento. Necesito mejorar lo más rápido que pueda por algunas razones personales. También tenemos el festival deportivo para el que quiero estar preparado, así que haré un entrenamiento infernal con él durante las próximas 2 semanas. Declaró Izuku y pronto todos se entusiasmaron con la determinación de Izuku y eso alimentó sus deseos de entrenar más duro también. Así fue como Izuku pasó las siguientes 2 semanas antes del festival deportivo de Shiketsu-Hai sometiéndose a un entrenamiento infernal a manos de un tal Gran Torino que disfrutaba llevando a Izuku Midoriya al límite. Las 2 semanas entre la segunda semana de clases de la preparatoria Shiketsu y el inicio del festival deportivo habían llegado y pasado. Gran parte del tiempo de clase se dedicó a dar lecciones de combate o entrenar para el festival deportivo en sí. Todos todavía tenían tareas que hacer, pero estaban asignadas y se les permitía ayudarse entre sí, pero no darse respuestas, ya que tendrían que saber cómo hacerlo ellos mismos para los exámenes. Sin embargo, Izuku pudo hacer la tarea con facilidad y rápidamente e iría directamente a entrenar con Gran Torino en cualquier momento que pudiera. Izuku no quería perder el tiempo con la reaparición de All For One en el mundo. Como tal, entrenó sin parar y esto también motivó a su clase a seguir impulsando su entrenamiento. Gran Torino hizo que Izuku se detuviera 2 días antes de que sucediera el festival deportivo real para que pudiera estar completamente descansado para los eventos y así tener una buena actuación. Izuku también había mejorado mucho a los ojos de Gran Torino y le dijeron que también había hecho un gran progreso. Como tal, podías encontrar a Izuku sentado en el área de la sala común de los dormitorios mirando la televisión mientras sus compañeros de clase estaban a su alrededor. Hoy, el festival deportivo de la UA estaba en marcha y todos lo estaban viendo. All Might le había preguntado a Izuku si quería ir al festival con él, pero él lo había rechazado. No quería encontrarse con Eraserhead ni con nadie de su antigua clase. Honestamente, Izuku realmente no quería encontrarse con un Bakugo Katsuki en un futuro cercano. Izuku quería seguir creciendo sin que Bakugo destruyera su vida divertida ya que Izuku finalmente se estaba divirtiendo por una vez. Mientras Izuku y sus compañeros de clase estaban sentados allí, Inasa se inclinó y le habló a Izuku. Izuku, ¿no es ese el bastardo del que me hablaste un día de tu antigua escuela? El que es un bastardo muy peculiar que piensa que es todopoderoso y que será el próximo héroe número 1 y superará a All Might. Inasa preguntó y todos se giraron hacia Izuku que parecía nervioso, pero Izuku asintió con la cabeza. Todos se quedaron en silencio y luego miraron la televisión. No me extraña que haya actuado así contigo, parece tan agresivo y como un idiota. Realmente no es apto para ser un héroe y, honestamente, es otro esfuerzo que no necesitamos. ¿Cómo entró en la UA? ¿No tienen una política de tolerancia cero? Preguntó uno de los compañeros de clase de Izuku e Izuku suspiró. Miró a todos y todos parecían tener las mismas preguntas. Tengo suerte de que me hayan aceptado aquí basándose en mi historial. Recuerda, no tenía ningún quirk, así que me echaron toda la culpa de todo y nunca lo marcaron por nada. Su historial está completamente limpio. Como tal, se saldrá con la suya con todo el uso ilegal de quirk, todas las cicatrices que me dejó y todo lo demás que ha hecho. Incluso intentó atacarme el primer día de clases frente a un profesor. Eraserhead lo detuvo, pero solo le dio una advertencia. Más tarde me enteré de que no tenía ninguna marca oficial en su historial por ello hasta que All Might presionó el tema, así que incluso en OA el comportamiento se contuvo y fue permitido. Declaró Izuku y todos estaban aún más enojados con OA por su trato a su chico brócoli. Inasa abrazó a Izuku y dijo que pisotearían el suelo con Bakugo si alguna vez se acercaba a Izuku, lo que lo hizo feliz, pero dijo que no era necesario. Pronto llegaron las rondas finales del festival deportivo de la UA y todos estaban sentados y mirando.
Honestamente esperaban que el bastardo más peculiar, Bakugo, fuera eliminado del torneo en algún momento, pero siguió llegando a las siguientes rondas. Esto decepcionó a todos, pero ¿qué podían hacer al respecto? Pronto estaba peleando en las rondas finales, donde luchó contra un chico que se hacía llamar Todoroki, que tenía un don mitad caliente y mitad frío, pero por alguna razón, Todoroki se negó a usar su don al máximo de sus habilidades. Como tal, Bakugo se enojó y trató de atacar a Todoroki después de que terminó el partido y él había ganado. El personal lo detuvo, pero la clase de Shiketsu solo pudo estar aún más de acuerdo en que Bakugo no merecía ser un héroe en absoluto. Era violento y era un villano a sus ojos con su exhibición y lo que sabían sobre su pasado de Izuku. A nadie en la clase de Izuku le agradaba Bakugo en absoluto. Izuku suspiró ante los comentarios que estaba escuchando, pero honestamente con el apoyo positivo y todo lo que ha estado recibiendo de sus amigos y personal, no pudo obligarse a intentar detenerlos. Cuanto más apoyo positivo recibía, menos creía en Bakugo y todos en su pasado cuando le decían que no valía nada. Menos creía en esas personas cuando le decían que se merecía lo que le hicieron. Como tal, Izuku solo les dijo a sus compañeros de clase que no permitieran que su ira hacia Bakugo los controlara cada vez que se enfrentaran a él o a otros, ya que podría llevarlos a ser golpeados o perder una pelea importante. Pronto comenzó la ceremonia de premiación y todos se rieron cuando Bakugo salió mientras le levantaban su piller, ya que tenía cadenas y un protector bucal alrededor de la boca que le impedía hablar. Honestamente, no pintaba un panorama agradable para Bakugo e Izuku estaba seguro de que Bakugo iba a ser el tema de conversación de las noticias durante unos días por su apariencia y actuación durante el Festival de Deportes de la UA, pero esos eran problemas de Bakugo, no de Izuku. Pronto todos se relajaron cuando el Festival Deportivo de la UA llegó a su fin y decidieron irse a la cama temprano ya que su festival deportivo era mañana. A diferencia del de la UA, su festival deportivo no se televisa porque la escuela no quería que la gente viera las peculiaridades de los estudiantes y que los villanos planearan en torno a las peculiaridades de sus estudiantes en el campo. Como tal, era mucho más difícil para sus estudiantes encontrar pasantías, pero la escuela siempre se las arreglaba y ayudaba a sus estudiantes a conseguir una pasantía de una forma u otra. Afortunadamente para Izuku, ya tenía su pasantía preparada ya que iba a ir con All Might. Mientras todos decidieron dar por terminado el día, los profesores de la escuela secundaria UA estaban en la sala de profesores hablando sobre Bakugo Katsuki y sus acciones durante el festival deportivo. Algunos profesores querían que su intento de atacar a Todoroki después de que terminara el partido se incluyera en su registro de la escuela, mientras que algunos pensaron que simplemente se emocionó demasiado. Mientras hablaban, All Might mencionó el hecho de que Bakugo había intentado atacar a otro estudiante a principios de año y que estaba mostrando un patrón perturbador. Como tal, después de algunas conversaciones, se decidió que el incidente se incluiría en su registro para que la escuela pudiera seguirle la pista. Lo que ninguno de los profesores, excepto All Might, sabía era que el amigo detective había investigado la antigua escuela de Izuku y habían encontrado mucha evidencia que mostraba que Bakugo tenía antecedentes de agredir a personas y mostraba un comportamiento villano. All Might estaba bastante decepcionado con los profesores del pasado de Izuku que permitieron que tal comportamiento continuara y habían ayudado en el caso y estaban logrando que cerraran la escuela. Sin embargo, no se sabía si irían tras Bakugo, ya que eso generaría preguntas sobre si Izuku obtuvo su don tan tarde en su vida, lo que All Might no quería hacer. Como tal, el asunto de perseguir a Bakugo por todos los crímenes que cometió quedó en suspenso, pero All Might, el detective, Gran Torino o Inko Midoriya, que sabían sobre el caso, no lo olvidarían en absoluto. También habían mantenido informados al director de la preparatoria Shiketsu y al maestro de Aula 1, para que pudieran ayudar a Izuki si notaban que también tenía algún problema, ya que pasarían mucho más tiempo que cualquier otra persona fuera de Gran Torino. Como tal, solo podían seguir progresando hacia el futuro y dejar que el destino los guiara. El día siguiente llegó después de que todos se levantaron temprano y fueron a sus dormitorios individuales después de terminar de ver el festival deportivo de la UA, ya que hoy era el día del festival deportivo de Shiketsu. Todos estaban entusiasmados y no podían esperar a que comenzara su festival deportivo, ya que todos querían mostrarles a sus amigos y familiares cómo lo estaban haciendo. En general, el evento no estaba abierto al público fuera de los héroes y las familias de los estudiantes. Aunque los héroes podían asistir a la escuela, no muchos lo hicieron, pero aún así, algunos lo hicieron, lo que ayudó a la escuela a obtener ofertas de pasantías para sus estudiantes.
La mayoría de las ofertas de pasantías que recibieron los estudiantes de la UA fueron de héroes pro que vieron el festival deportivo en la televisión en lugar de en persona, lo que la escuela secundaria Shiketsu no permitió. También había algunas diferencias más entre el festival de Shiketsu y el de UA. A diferencia de UA, donde exigían que todos sus estudiantes participaran en el festival, Shiketsu solo exigía que participara el curso de héroes. Los otros departamentos podían participar si decidían hacerlo, pero no era necesario. Como tal, eran principalmente aquellos que querían presumir y divertirse o el departamento de soporte que quería probar sus dispositivos en personas reales, ya que el examen de Shiketsu era mucho más justo que el de UA. El examen de ingreso para Shiketsu era una entrevista, una pelea de combate contra un estudiante de tercer año y una demostración de cualquier otra habilidad que alguien tuviera. Como tal, esto hizo que fuera mucho más fácil para cualquiera ingresar al curso de héroes de la escuela si realmente tenían la voluntad y la determinación de ingresar. Pronto, los estudiantes del curso de héroes se reunieron y fueron llevados al lugar donde realizarían su festival deportivo. Izuku se sorprendió por el estadio al que irían. Parecía un estadio de estilo antiguo que se habría utilizado hace mucho tiempo para el combate de gladiadores. Izuku luego escuchó una risa frente a él y vio al director de pie allí. Tendrías razón, Midoriya, ya que esto fue construido con ese tipo de imagen en mente. De todos modos, no reparamos mucho la cosa, ya que solo se daña aquí y allá, como puedes ver por las paredes rotas en la parte superior. Este edificio en realidad estuvo en pie desde cerca del amanecer de los Quirks y la escuela hasta que lo poseyó, ya que estaba cerca de nuestra escuela y podíamos darle un buen uso. No se sabe exactamente para qué se usaba en ese entonces, pero hoy en día solo lo usamos para el festival en su mayor parte. Afirmó el director e Izuku se frotó el cuello y le preguntó si estaba murmurando nuevamente y el director asintió con la cabeza. Pronto todos fueron llevados a su área de estar y pudieron ver a sus padres y familiares por todos lados. También vieron héroes que estaban allí también. El director se dirigió al centro del estadio y tomó el micrófono de otro miembro del personal. Bienvenidos a la familia de nuestros estudiantes y héroes profesionales que están presentes. Hoy realizaremos nuestro festival deportivo anual para que los estudiantes luchen entre sí y demuestren sus habilidades. Como siempre, también tendremos a los 4 mejores de cada año escolar en un torneo al final de todos los eventos. Afirmó el director y fue entonces cuando Izuku se dio cuenta de que, de hecho, también estaban presentes los estudiantes del curso de héroes de los otros años. Izuku encontró eso interesante y realmente quería saber dónde estaba en lo que respecta a sus habilidades en comparación con los otros años. Gran Torino le dijo a Izuku que su progreso en el entrenamiento era asombroso y que podía enfrentarse a muchos oponentes con lo que había logrado hasta ahora en las varias semanas de entrenamiento desde que recibió lecciones con Gran Torino y ahora era el momento de ver si era cierto. Pronto comenzaría el primer evento y se enteraron de que sería un evento de captura de la bandera donde cada persona necesitaba obtener varias banderas para permanecer en el torneo. Si perdías todas tus banderas y no tenías ninguna cuando se llamaba la ronda, entonces estabas fuera. Todos los estudiantes de primer año que estaban participando fueron llamados al campo y había aproximadamente 70 estudiantes con 40 del curso de héroe y el resto de los otros departamentos. La ronda comenzó y antes de que nadie pudiera parpadear, Izuku estaba en movimiento mientras cargaba hasta el 5% de One for All y saltaba por el estadio. Podías moverte a cualquier lugar y no había anillo fuera a menos que saltaras la pared hacia el área de asientos. Como tal, Izuku usaría las paredes para ayudar a rebotar y simplemente rebotaba entre la gente. En las gradas, All Might, Inko y Gran Torino estaban sentados juntos. All Might temblaba un poco al mirar a Izuku. Parece que te mueves por ahí. Tartamudeó All Might. Inko se rió un poco de él por lo asustado que parecía. ¿No se supone que eres el número 1? No entiendo cómo le tienes miedo a tu propio protegido y mentor, preguntó Inko y él la miró y se le cayó una gota de sudor. ¿No has pasado por el entrenamiento infernal de Gran Torino por el que parece que Gran Torino había comenzado a hacer pasar a Izuku? Hablando de eso, ¿cuán lejos ha llegado, señor? Dijo All Might y ambos se giraron hacia Gran Torino, que tenía una sonrisa en su rostro. Oh, puedes esperar y ver. No tiene sentido arruinar la diversión, dijo Gran Torino mientras recordaba el entrenamiento del chico. El chico realmente se esforzó mucho durante las últimas 2 semanas, tenía miedo de que termináramos llevándolo al hospital en algún momento durante el entrenamiento. Gran Torino pensó mientras recordaba el entrenamiento.
Se estaba esforzando mucho más con el chico que con All Might y todo fue a pedido del propio chico. Pronto vieron a Izuku correr entre todos y agarrar las banderas de la gente de izquierda a derecha. Gran Torino se rió entre dientes cuando notó que Izuku apuntaba a cualquiera que no estuviera en el curso de héroe, lo cual fue inteligente de su parte, ya que presentarían menos resistencia. El timbre sonó y todos se detuvieron cuando Izuku simplemente patinó por el suelo mientras se detenía. Todos comenzaron a vitorear cuando los estudiantes que no tenían banderas fueron sacados del campo y luego los estudiantes que quedaron se separaron por la cantidad que tenían. Resulta que Izuku Midoriya tenía la mayor cantidad de banderas con 20 banderas, de las cuales 19 eran de otros y una era la suya. Buen trabajo, muchacho, dijo All Might mientras aplaudía. Los de segundo y tercer año también pasaron por varios de sus propios eventos antes de regresar a los de primer año, ya que todos fueron llamados de regreso al campo para su segundo evento. Todos esperaban que comenzara el segundo evento mientras el locutor se dirigía al campo. El segundo evento para los de primer año será un combate en equipo. Los estudiantes podrán elegir sus propios equipos de 2 o 3 miembros y se les asignará una letra de equipo en la que aleatorizaremos las batallas hasta que solo queden 10 personas, donde realizaremos una batalla 1 contra 1. Después de eso, haremos lo mismo con los estudiantes de segundo y tercer año hasta que tengamos a nuestros mejores ganadores. Después de eso, los 4 mejores de cada año lucharán entre sí en un estilo de torneo para el general de la escuela, afirmó el locutor mientras todos aplaudían e Inko estaba confundida sobre lo que querían decir con el general de la escuela. El general de la escuela significa que quien salga en la cima representa a toda la escuela. En realidad, tienen bastante poder en la escuela y se les permite tomar un examen de licencia provisional el semestre en que obtienen su posición general. También se les permite recomendar a otra persona para que tome el examen con ellos. Si ya tienen su provisional, pueden recomendar a una segunda persona en su lugar. Suele ser siempre un estudiante de segundo o tercer año muy poderoso el que toma la posición general. Ningún estudiante de primer año ha tomado el puesto debido a la falta de experiencia, dijo una voz detrás de ellos y se dieron la vuelta para encontrar al director de la escuela que se unió a ellos mientras se sentaba. Sin embargo, Gran Torino sonrió un poco, pero nadie se dio cuenta. En general, es una posición poderosa en la escuela, ya que la escuela se fundó como una escuela militar que comenzó y se convirtió en una escuela de héroes. Es por eso que el puesto se llama general debido a las raíces militares de la escuela, dijo el director mientras Inko asentía con la cabeza en comprensión. Pronto volvieron su atención al campo mientras observaban cómo se formaban los equipos. Veo que Izuku y Nasa formaron pareja. He oído que son una pareja temible, dijo All Might y Gran Torino asintió con la cabeza y confirmó que lo eran. Izuku y Nasa estaban listos para sus peleas y pronto fueron llamados. Y Nasa, no te preocupes por atraparme en tu tornado de aire. Puedo moverme en el aire contra el viento, así que hazlo con todo si quieres, dijo Izuku y Nasa parecía aturdido, pero asintió con la cabeza cuando entraron a su lado del ring. Las otras personas con las que estaban peleando eran de la clase 1B con las que habían interactuado en algunas ocasiones. Izuku y Nasa sabían que sus peculiaridades se basaban más en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que Inasa podía mantenerlos alejados de ellos y permitir que Izuku diera golpes cercanos y personales una vez que se separaran el uno del otro. Pronto la ronda fue declarada para su inicio e Inasa fue directo a un tornado en miniatura que hizo volar a Izuku por los aires y a los dos oponentes agarrándose al suelo como si fueran de verdad. Los estudiantes de 1A tuvieron un malentendido, gritó el locutor, pero todos se quedaron atónitos cuando Izuku comenzó a volar por los aires y asestó golpes a sus oponentes. Todos estaban atónitos por cómo Izuku y Nasa estaban trabajando juntos y cómo incluso sabían que esto funcionaría, pero no importó ya que Izuku pronto noqueó a ambos enemigos con patadas bien colocadas. Todos quedaron atónitos cuando Izuku aterrizó después de que Inasa detuviera el tornado y luego estallaron en vítores una vez que se declaró la ronda, cuando el personal finalmente pudo verificar a los otros dos estudiantes y confirmó que estaban noqueados. ¿Cuándo tuvieron tiempo para trabajar en esa combinación?, preguntó All Might y Gran Torino habló. No tuvieron tiempo. Esa es la primera vez que lo hicieron, pero confiaron lo suficiente el uno en el otro como para contar el uno con el otro. Izuku confió en que Inasa lo atraparía con su viento si cometía un error y se caía de un lugar alto e Inasa confió en que Izuku podría resistir el ataque. Gran Torino afirmó que sabía muy bien que ninguno de los dos tenía tiempo para entrenar juntos de esa manera.
El único entrenamiento que hacían juntos la mayor parte del tiempo era en clase, ya que Gran Torino tenía a Izuku todo el resto del tiempo. Las rondas pasaron y el equipo de Izuku había llegado a las rondas de combate individual, ya que solo quedaban 10 personas después de todas las rondas de combate en equipo. Como tal, todos pasaron a la última etapa de las batallas de los novatos. Los de segundo y tercer año pasaron por sus batallas en equipo y algunos tuvieron que pelear una segunda vez debido a la cantidad de personas que quedaban, por lo que necesitaban reducirse a solo 10 miembros restantes. Después de tomar un descanso de 30 minutos para que los estudiantes pudieran relajarse, todos fueron llamados de regreso y se llamó a la ronda de 1 contra 1 de los novatos para comenzar. Después de unas cuantas rondas de gente peleando, llamaron a Izuku. Se estaba enfrentando a uno de los oponentes más fuertes de su clase, pero Izuku confiaba en su entrenamiento y no menospreciaría a su oponente. La persona con la que estoy peleando tiene un don llamado carga eléctrica. Pueden enviar una carga eléctrica a través del suelo o cualquier otra superficie con la que entren en contacto y enviar arcos de energía eléctrica para electrocutar a las personas. En general, es un don poderoso para noquear a las personas y especialmente si tienen contacto físico con el que pueden noquear a alguien. Pensó Izuku. Tanto Izuku como su oponente tomaron sus posiciones en el campo y se miraron mientras esperaban que sucediera el llamado de inicio. Cuando Izuku miró al otro lado, pudo ver a la persona preparándose y cargando cargas eléctricas para estar lista para enviar. Probablemente intentarán atraparme cuando me acerque, ya que he demostrado que necesitaba acercarme para asestar golpes. Sin embargo, pensó Izuku cuando se hizo la llamada de inicio. Izuku cargó hacia adelante y vio como su oponente comenzaba su don en el suelo, pero Izuku se detuvo rápidamente a mitad del campo y retiró el brazo muy rápidamente, lo que sorprendió a todos, ya que luego golpeó rápidamente hacia adelante. Las cargas eléctricas enemigas de Izuku salieron a pies frente a Izuku, donde habría estado si hubiera seguido moviéndose, pero no lo hizo. Todos estaban en shock. ¿Qué pasó?, gritó el locutor mientras veían al otro estudiante volar directo a la pared del estadio y quedar noqueado. Todos estaban confundidos sobre qué hizo exactamente Izuku Midoriya. Izuku ni siquiera dio una explicación sobre lo que hizo, ya que no tenía planes de revelar sus secretos. Izuku simplemente regresó a su asiento desde que se canceló el partido. Todos lo miraron esperando una respuesta, pero nunca dio una, incluso cuando regresó a su asiento. Solo tenía una ligera sonrisa en su rostro. En general, Gran Torino, Inko, All Might y el director estaban todos confundidos excepto Gran Torino. Gran Torino se reía en su mente mientras observaba lo que sucedía. La mayoría de la gente no lo vio, pero él sabía que debía buscarlo cuando Izuku se detuvo. Si hubieras prestado suficiente atención, todos habrían visto lo que sucedió en realidad. Lo que sucedió fue que Izuku usó uno de los movimientos especiales que creó. El movimiento especial se llamaba puñetazo fantasma y era realmente como se llamaba. Un puñetazo fantasma que nadie vio. La forma en que Izuku ejecutó este golpe fue deteniéndose rápidamente y tirando su brazo hacia atrás rápidamente con cualquier energía que estuviera usando y luego empujando rápidamente hacia adelante con ese brazo antes de que la energía realmente pudiera extenderse en el aire. Esto creó un túnel de aire que se alimentaba a sí mismo, porque cuando tiraba su brazo hacia atrás, tiraba una gran cantidad de aire hacia atrás, pero cuando empujaba hacia adelante, tiraba todo ese aire hacia adelante y creaba una poderosa ola de aire que colisionaría con lo que estuviera frente a ella. Todos sintieron que el aire se movía a su alrededor cuando golpeó, pero no vieron que el aire se movía hacia adelante debido a que estaban distraídos porque estaban confundidos por sus acciones repentinas que ayudan a confundir al oponente el tiempo suficiente para que el aire comprimido a través del golpe poderoso llegue a su objetivo. No es bueno para distancias súper largas, pero la distancia entre donde estaba Izuku y su oponente estaba dentro del alcance para un buen ataque. All Might miró a Gran Torino buscando respuestas, pero Gran Torino no le dio ninguna. En lugar de eso, simplemente se sentó allí sonriendo sin siquiera mirar a All Might. Incluso el director quería respuestas porque nunca había visto un ataque como ese, pero tampoco obtuvo nada de Gran Torino. Como tal, tuvieron que esperar para interrogar a Izuku Midoriya ellos mismos más tarde, cuando todo el festival hubiera terminado. Los encuentros avanzaron y los últimos 5 estudiantes de primer año incluyeron a Inasa, Izuku y otros 3 de su clase. Todos los últimos 5 vinieron de la clase 1A, lo que estableció su dominio bastante bien en el curso de héroes de primer año.
Pronto llegó el momento de que pelearan una vez más y las batallas se hicieron aleatorias, ya que una persona tendría suerte y pasaría a la pelea final de 3, que era una batalla de 3. La razón por la que fue así es que el trabajo de héroe también implica algo de suerte en la vida. Los partidos se decidieron e Inasa e Izuku lucharían contra oponentes mientras que uno de sus compañeros de clase tuvo la suerte de ir a los 3 finalistas. Izuku regresó al campo ya que su pelea era la primera y se enfrentaba a una persona con un don llamado Niebla de Guerra. Este don era un poco problemático ya que alteraba el estado mental del usuario y lo confundía acerca de sus direcciones y perjudicaba su visión de dónde estaba el usuario del don y parecía como si hubiera sombras a tu alrededor. En general, no tenía mejoras físicas para el combate, pero era un don devastador que podía usarse contra aquellos que el usuario del don eligiera y no contra sus aliados como deseaba. Lo que significa que era un don perfecto para peleas a gran escala y para apoyar a tus aliados en batallas a gran escala, ya que tus aliados no se verían afectados, pero el enemigo sí. Veamos si el misterioso Izuku Midoriya puede superar el don de la niebla de guerra de su compañero de clase, que ha derrotado fácilmente a todos los que se atrevieron a verse afectados. Declaró el locutor cuando se dio inicio a la pelea. En cuestión de segundos, Izuku estaba bajo la influencia del don y luchaba por encontrar una forma de contraatacar. A medida que las sombras se acercaban cada vez más, Izuku decidió activar One for All y golpeó sus manos, lo que creó una pequeña onda de choque y derribó a su compañero de clase. Incluso mientras lo hacía, el don no se levantó y las sombras solo se alejaron un poco más de él. Mientras la pelea seguía avanzando e Izuku seguía golpeando sus manos para obligar a su oponente a alejarse con las ondas de choque cuando algo sucedió. Izuku vio 8 figuras de sombras mientras el mundo se iluminaba como un arco iris, y allí estaban los que Izuku creía que eran los usuarios anteriores de One for All. ¿Qué? Pensó Izuku mientras su mente se aclaraba de repente cuando One for All atravesó su cuerpo, pero lo más importante es que atravesó su cabeza como si entrara en su cerebro y notó que ya no estaba bajo el efecto del quirk de su compañero de clase. ¿One for All me sacó de sus efectos de quirk? ¿Esos fueron los usuarios anteriores? No. Pensó Izuku, pero notó que su compañero de clase cargaba contra él y potenció su quirk y rápidamente derrotó a su compañero de clase inmovilizándolo contra el suelo. Todos se sorprendieron por sus movimientos repentinos, ya que asumieron que se rindió cuando dejó de aplaudir para crear ondas de choque. El compañero de clase de Izuku se sorprendió cuando lo inmovilizaron y gritó en estado de shock. ¿Cómo saliste de mi quirk? Gritó y preguntó Izuku. Honestamente no tenía una respuesta sobre cómo lo hizo. Sinceramente no lo sé, sentí que mi quirk atravesaba mi cerebro, creo. Una vez que lo hizo, me aclaró la mente y pude ver de nuevo, así que creo que podría tener alguna defensa contra los quirks basados en la mente después de un periodo de tiempo de estar bajo ellos. Izuku declaró cuando se detuvo el partido ya que tuvo a su oponente inmovilizado el tiempo suficiente para ganar. Todos se sorprendieron al saber que podría tener alguna defensa contra los quirks basados en la mente y estaban interesados en cómo lo hacía su quirk. Cuando se levantaron, Izuku preguntó si podían probarlo más tarde en clase para ver si podía replicar el resultado de este partido y su compañero de clase estuvo de acuerdo, ya que estaba interesado en saber también si más personas podían salir de su quirk. All Might miró a Gran Torino y le preguntó si sabía si eso era posible porque ciertamente no sabía que eso fuera posible, pero cuando preguntó pudo ver que Gran Torino también estaba sorprendido y negó con la cabeza. No, no sabía que eso fuera posible. Necesitamos explorar eso más tarde, ya que será extremadamente bueno si puede soportar peculiaridades mentales o liberarse de ellas en el futuro. Gran Torino declaró y All Might asintió con la cabeza mientras regresaban a las peleas. Pronto, los 3 finalistas se decidieron y fueron Izuku, Inasa y uno de sus compañeros de clase con una peculiaridad llamada piedra líquida. Esta peculiaridad es muy parecida a cementos de la peculiaridad de Uga. Sin embargo, en lugar de controlar el cemento, el usuario controla el material de la tierra como la tierra y puede solidificarlos para que tengan una fuerza similar a la piedra. Los 3 estaban en el ring e Izuku consideraba a Inasa el oponente más poderoso, pero no podía bajar la guardia contra el otro compañero de clase, ya que estaban parados en un campo perfecto para que ganaran. Cuando comenzó la pelea, Inasa lanzó una gran ráfaga de aire hacia Izuku y su compañero de clase y trató de noquearlos rápidamente, pero Izuku simplemente se dejó empujar por el aire por el ataque de Inasa, donde se mantuvo en el aire usando ráfagas de aire de sus patadas o movimientos de su dedo que causaron que se creara suficiente aire para mantenerlo en el aire.
Todos se sorprendieron por su capacidad para mantenerse en el aire, pero pronto vieron la pelea que se desarrollaba en el suelo cuando Inasa se vio obligado a volar mientras su compañero de clase intentaba capturarlo. Sin que ese compañero de clase lo supiera, Izuku se agachó y conectó una patada en el suelo con un porcentaje más alto de lo que All Might sabía que era capaz de hacer. Eso debería ser alrededor del 10 o 12%, lo más probable, ha aumentado bastante bien en el corto periodo de tiempo. All Might pensó mientras veía el suelo romperse bajo la presión de la patada de Izuku. Cuando Izuku aterrizó en el suelo, rápidamente se giró e hizo una parada de manos mientras giraba su cuerpo y golpeaba con su pie a su compañero de clase, que aterrizó justo en su estómago y lo empujó contra la pared. El estudiante quedó inconsciente debido a la fuerza y gritó. Esto dejó a Inasa e Izuku para luchar por el primer y segundo lugar. Hagamos esto, dijo Izuku con una sonrisa y saltó hacia Inasa mientras su amigo lo esquivaba, pero no esperaba la explosión de aire del dedo de Izuku que lo derribó al suelo. ¿Desde cuándo puedes hacer eso?, preguntó Inasa e Izuku solo sonrió mientras aterrizaba en el suelo y se movió rápidamente hacia Inasa, quien creó una pared de aire a su alrededor, pero Izuku la atravesó con suficiente fuerza para destrozarla. Izuku agarró la camisa de Inasa y lo empujó hacia adelante, donde Izuku aterrizó una rodilla en el estómago de su amigo. Moviéndose rápidamente, Izuku volteó a Inasa al suelo y lo inmovilizó con un estrangulamiento. Después de un poco de lucha, Inasa se desmayó e Izuku rompió el estrangulamiento rápidamente. Fin del capítulo.